Se debe indicar correcto cuando el paciente coincide con el color e incorrecto cuando no lo haga, hasta que complete 10 respuestas consecutivas con color. Sin comentario, el examinador cambia la forma hasta que el paciente complete las 10 respuestas consecutivas. Después cambia el número hasta completar 10 respuestas correctas. Después vuelve a color, sigue nuevamente a forma y continúa con número de la misma manera hasta que el paciente haya completado las 6 categorías o hasta que ambos paquetes se hayan usado o si completan 64 tarjetas sin haber alcanzado la categoría. El examinador no debe decirle al paciente que está cambiando de principio de clasificación ni darle información que no esté en las instrucciones iniciales. Al finalizar, se le pregunta al paciente el método que utilizó para organizar las tarjetas. En cuanto al registro de las preguntas, en la parte de arriba de la hoja de registro, el examinador debe marcar cada categoría a medida que el paciente la completa. Se debe marcar entonces donde C indica color, F indica forma, N indica número. El formato de registro tiene 128 ítems de respuesta, cada uno con un CFNO, donde O significa otro. Por ejemplo, si la tarjeta respuesta y estímulo son las mismas, el ítem se registra como CFNO. Si la respuesta tiene el mismo color y número de la tarjeta estímulo, se registra CFNO. Si la tarjeta respuesta no se aparea con la respuesta estímulo en ninguna de estas categorías, se registra igual, CFNO. La respuesta se registra cada vez de la misma manera, independiente de si fue correcta o incorrecta. El paciente no debe ver la hoja de registro. Hemos encontrado útil el hacer una línea debajo del último ítem, cuando se cumple con el criterio de las 10 respuestas consecutivas y registrar la siguiente categoría debajo de la línea. En cuanto a la clasificación de la prueba, nos encontramos con respuestas correctas, que se dan cuando la tarjeta que el sujeto asigna al modelo clasifica de acuerdo al principio esperado por el orden de clasificación de la prueba. Aparece la respuesta incorrecta, cuando la tarjeta que el sujeto asigna al modelo no clasifica de acuerdo al principio esperado por el orden de clasificación de la prueba. Y por último aparece la respuesta no ambigua. Se da cuando la tarjeta que el sujeto asigna al modelo parea de acuerdo con uno o solo uno de los principios de clasificación. Las respuestas no ambiguas pueden ser correctas o incorrectas. También se da la respuesta ambigua, cuando las tarjetas que el sujeto asigna al modelo parea de acuerdo con 2 o 3 de los principios de clasificación de la prueba. Entonces las respuestas ambiguas pueden ser correctas o incorrectas. Están las respuestas perseverativas. Existen varios principios de clasificación de respuestas que van a ser considerados como perseverativas. Cuando nos encontramos con respuestas perseverativas debemos tener en cuenta lo siguiente. Antes de completar la primera categoría, la primera respuesta no ambigua incorrecta marca el principio de perseveración. Debe haber una tendencia clara de perseveración. Se califica como perseverativa a partir de la segunda respuesta no ambigua. Es perseverativa la primera respuesta no ambigua que aparea según el principio de clasificación previamente correcto. Si la primera respuesta después de completada la serie es ambigua, no se marca como perseverativa. Todas las respuestas no ambiguas según este principio de perseveración son perseverativas hasta cuando se cambia el principio según el criterio siguiente, inicio de la siguiente serie. Otro punto a tener en cuenta es que 3 respuestas consecutivas incorrectas no ambiguas que estén pareando por un mismo principio, color, forma o número, marcan un nuevo principio de perseveración. Se cuentan entonces como perseverativas a partir de la segunda respuesta. Otro criterio es
Una respuesta ambigua es perseverativa cuando va antecedida y seguida por respuestas perseverativas no ambiguas. También pueden ir varias respuestas ambiguas consecutivas correctas o incorrectas, que se tomarán como perseverativas siempre y cuando pareen por el principio que marca la perseveración de las respuestas no ambiguas perseverativas que les antecede y les sucede. En cuanto al procedimiento de calificación, se debe inicialmente marcar con resaltador las respuestas incorrectas. Se debe contar el número total de errores o respuestas incorrectas. También se debe contar el número total de aciertos o respuestas incorrectas. Tener en cuenta el número de categorías completadas y, por último, el número de respuestas perseverativas. Ponemos un pequeño formato que incluye estos criterios de evaluación. Entonces se debe tener en cuenta el total de ensayos. Es el número total de ensayos que requiere el sujeto para completar la prueba. Son 6 categorías o el número de ensayos hasta detener la prueba. También debe aparecer los errores no perseverativos, que corresponde al número de respuestas incorrectas que no fueron calificadas como perseverativas al no cumplir con los criterios ya mencionados. Aparecen los errores perseverativos, son aquellas respuestas señaladas como incorrectas y que son calificadas como perseverativas, y debe haber un porcentaje de errores perseverativos que se calcula dividiendo el número de errores perseverativos sobre el total de ensayos requeridos y el total se multiplica por 100. Sigamos con las respuestas perseverativas. La respuesta perseverativa es la medida diagnóstica más útil del test. Revelan una inhabilidad para dejar la categoría anterior, para pensar una nueva posibilidad, en otras palabras, una tendencia a continuar con lo primero que les salió bien. A esto se le denomina rapidez patológica. Algunos autores ampliaron la definición de esta medida con el objetivo de abarcar todas las formas de perseveración posibles. También sucede que el paciente persevere durante muchos ensayos en una categoría de apareamiento incorrecta que no fue la categoría correcta en la etapa previa. Estos casos obvios de perseveración no son tenidos en cuenta por otros sistemas de evaluación. Sin embargo, esta medida proporciona mayor precisión en el diagnóstico. Predice la presencia o ausencia de lesión cerebral y la presencia o ausencia de compromiso frontal. Los errores no perseverativos, intentos alternados para clasificar las tarjetas, implican una no rigidez a diferencia del anterior, pues demuestra que el paciente buscaba una solución. Las respuestas que se dan otros puede ir en búsqueda de principios muy complejos. Es común en pacientes esquizofrénicos debido a su estado delusional. Número de respuestas correctas. Esta indica la cantidad de refuerzo necesario para aprender un nuevo principio de clasificación.